Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este sexto seminario internacional Arte e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia: de lo tangible a lo autónomo, la conservación del arte contemporáneo en la era de la inteligencia artificial y la biotecnología. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor Cuaucín Alejandro Rosales Peña Alfaro. Él nos acompaña desde el hermano país de México. Por favor, maestro, antes de dar inicio a su presentación, si nos puede regalar su semblanza para que puedan conocerlo los que nos están acompañando en el Zoom en vivo. Por favor, maestro. Pensé que se la había mandado. Permítame tantitito, doctor, para para checar, porque creo que ya lo tenía. Permítame un segundito, por favor. Les damos la bienvenida, muy buenas noches. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Les invitamos a que se suscriban en el canal de YouTube del Instituto, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, abreviado Ciudadanía Digital CD. Nosotros en el mes tenemos 20 programas diferentes. Arte e Inteligencia Artificial es uno de estos. En ese Perm- grupo nosotros somos profesionales de Colombia, de Perú y particularmente desde el hermano país de México. Puede hacer uso de la palabra, maestro. Bueno, pues así rápidamente les comento un poco sobre mí. Yo soy doctor en artes por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Obtuve mención honorífica y bueno, pues ya desde hace algunos años estoy dedicado al ámbito de la investigación en las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología, que es lo que a mí me ha interesado desde hace bastantes años, sobre todo dentro del ámbito del bioarte y específicamente también en la parte de inteligencia artificial, donde estamos desarrollando también aquí algunos proyectos y algunas investigaciones justamente de la forma en la que el arte se relaciona con todo esto. La plática de hoy precisamente versa un poquito sobre esta línea en la que convergen precisamente eh, estas nociones entre el arte, las tecnologías, la forma en la que el arte contemporáneo se ha ido modificando, ha ido cambiando sus características, sobre todo respecto a la manera en la que los medios dejan de ser esos elementos de preservación, de tangibilidad, de durabilidad, para convertirse en elementos mucho más complejos y en ese sentido, donde también la intención es poner de manifiesto o modificar la idea de la perdurabilidad de la obra en gran medida, ¿no? Entonces, vamos a hacer una reflexión precisamente en torno a esta idea en la que el arte ha ido modificándose y cómo esto también afecta la cuestión de la preservación de la obra artística, que ese es el punto clave de esta plática. Algunas ideas desde ciertos puntos de vista históricos y técnicos que hacen este planteamiento y que modifican, decía yo, en gran medida estas cuestiones. Y en ese sentido, lo primero que tendríamos que poner sobre la mesa es cómo la obra de arte se ha considerado como algo perdurable, como algo trascendente, duradero, sobre todo esto tangible, que sería tal vez la cuestión, y que en todo caso va modificando, ¿por qué no estas nociones de ¿cómo se llama?
de recepción de la obra misma. Es decir, el espectador normalmente ante el ámbito tradicional del arte se ve como alguien que simplemente recibe esta obra. Y algo que no podemos perder de vista en gran medida tampoco es el hecho de que eh, el arte tiene esta función comunicativa. Creo que ese es uno de los puntos fundamentales y que yo lo he dicho en más de una de estas pláticas que hemos tenido aquí en este instituto y en otros foros, en los que parte fundamental de pensar la obra de arte es pensarlo justamente desde esta utilidad comunicativa que tiene simbólica, poética, sobre todo, esta idea de lo poético, pero que tradicionalmente pone a un espectador más bien pasivo, que simplemente recibe, que ve la obra y se acabó, no tiene un pensamiento mucho más allá de esto. Y en realidad la obra de arte, sea una obra ya establecida como categóricamente canónica, o una obra de arte contemporánea también dentro de sus propios cánones, no podemos perder de vista tampoco que al final del día sí hay esta idea en la que el espectador tendría que ser por fuerza alguien activo ante esta obra. No es algo propio del arte contemporáneo, me parece que es algo que debemos pensar en todos los ámbitos del arte en general. Entonces, en ese sentido, el arte contemporáneo justamente ha dejado de ser este elemento estable, perdurable. Podemos ver este ejemplo tan polémico de Comedian, este, en la que particularmente, y que se ha cuestionado esta edad de un plátano pegado a una cinta sobre un fondo blanco, pero que pues, al final del día nos guste o no nos guste, ya es una obra de arte. Entonces, se podrá cuestionar y la verdad no es motivo de esta plática específicamente hablar de esto, pero sí pongo de manifiesto a través de esta imagen la idea de esto efímero que tiene justamente la obra de arte contemporánea, inestable, intangible, y sobre todo, no es el caso de esta pieza en particular, pero algunas que sí vamos a ver donde ya entra el ámbito de la tecnología, la cuestión de lo vivo como parte fundamental también de la obra artística, que ese es otro de los elementos que vamos a trabajar. Y en ese sentido, el conservador del arte tiene que adaptarse a estos cambios tecnológicos y conceptuales, que ese sería como el otro punto que también tenemos que poner de vista, sobre todo porque este, el rol del conservador, del restaurador, es mantener la obra tal cual está, meter la menor cantidad de mano posible y mantener también su ámbito simbólico y su perdurabilidad. Pero ¿qué pasa con obras como este plátano? Por ejemplo, que bueno, es lo de menos, le cambio el plátano y ya, y cambio la cinta y ya, probablemente, pero sí tendría que ver que sea determinado tipo de cinta, bajo determinadas características, no puedo poner yo la que sea. Y que a final de cuentas, en obras de arte donde involucra la tecnología, ahí se complica todavía mucho más la cuestión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, em, tenemos la cuestión de la obsolescencia, los cambios tecnológicos, que también van a modificar en gran medida la manera en la que se pueda conservar una obra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el restaurador empieza a tener o a enfrentarse a dilemas técnicos, a dilemas éticos, conceptuales, que están fuertemente ligados a la obra, a la obra en sí. Entonces, en esta plática, pues vamos a analizar los retos de la conservación en el arte contemporáneo, dentro de esta línea tecnológica, sobre todo, como involucra la tecnología, las biotecnologías, lo que está pasando con la inteligencia artificial, por supuesto. Vamos a hablar un poco sobre el rol del conservador restaurador en el ámbito tradicional y cómo es que, en tercer lugar, se tendrían que tener nuevos enfoques metodológicos para enfrentarse precisamente a estas nuevas obras de arte, a estos elementos que van a empezar a darse con todo esto. Entonces, básicamente partimos de un estudio de tipo cualitativo en el cual haremos un análisis desde el punto de vista histórico, pero también abordando a partir de esos ejemplos las características y elementos y propuestas que van a
poner justamente en crisis los enfoques teóricos críticos y que tendrán que plantear perspectivas distintas de cómo va modificándose todo esto. Entonces, en ese orden de ideas, el arte contemporáneo va a plantear un enfoque, un giro conceptual, precisamente hacia la inestabilidad de la obra, que era lo que yo comentaba en principio. Es decir, este, decía yo que la obra artística la pensamos como algo que está para perdurar, para trascender. Que esta idea de trascendencia de la obra, yo me la he cuestionado muchas veces en tanto hasta dónde un artista del Renacimiento, y ahorita voy a ahondar un poquito en esto, un artista del Renacimiento tenía la idea que años, 2000 años después, bueno, me fui demasiado, digamos unos 1400 años después, íbamos a seguir hablando de estas obras y que todavía íbamos a pensar en la idea de conservarlas. Eh, Realmente esta idea de la conservación de la obra es algo que ha tenido mucho mayor repercusión en el siglo XX, aunque sí ya también en el siglo XIX, sobre todo en el ámbito de la arquitectura, ya empezaba a ver esta idea de la conservación de la obra. Yo me iría incluso un poquito más atrás, en el siglo 15 con Alberti, de la preservación del objeto, sobre todo arquitectónico. Pero, pero en ese sentido, sí habría como que plantearnos cómo es que eh, esta idea de conservación, de perdurabilidad de la obra ya no aplica con obras donde, decía yo en su momento, lo efímero, lo imperecedero, lo vivo, juegan un papel crucial en el desarrollo mismo de la obra. Ya entonces estos métodos tradicionales de conservación no funcionan, no son suficientes para poder mantener la obra dentro de este ámbito que estamos planteándonos dentro de esta idea. Entonces, en ese sentido, sí hay que decir que al final de cuentas, si el arte ha mutado desde la piedra, el lienzo, desde la escultura tradicional, la pintura tradicional, hacia soportes que pues al final de cuentas, decía yo, se vuelven inestables. Entonces, y donde que si al final del día también, mientras que la obra de arte tradicional buscaba perdurar a través de la materialidad, y esto será un punto crucial dentro de esta idea, el arte contemporáneo, bueno, prácticamente desde el arte moderno, diría yo, aproximadamente alrededor de el siglo XIX con el romanticismo y posteriormente el impresionismo, ya la materialidad de la obra empieza a apostar por una desmaterialización de la representación, no del objeto en sí, sino de la representación como tal. Y esto llevará pues hacia otra serie de cuestionamientos que tendrán también una repercusión muy fuerte dentro de no solamente la recepción, sino la perdurabilidad de la obra misma. Mm, yo pondría en principio eh, como ejemplo paradigmático la tumba de los Medici de Miguel Ángel, en la que eh, ya podemos empezar a plantear la idea del mismísimo Miguel Ángel en tanto esta noción de perdurabilidad de la obra. Entonces, el mismo Miguel Ángel ya tenía una idea de que la obra perduraría y que tendría, no creo yo, la misma idea de trascendencia que se piensa posteriormente, que a mí me parece que es un rollo más como del siglo XIX, más es el romanticismo, pero ya existe una idea de que esta obra, en tanto el soporte, que es la piedra, va a tener una durabilidad pues bastante importante. Y de hecho, algo que resulta muy interesante en esta pieza, que a final de cuentas es más que el retrato de los Medici, que aun cuando es la tumba de los Medici, es una reflexión sobre el tiempo y la trascendencia como tal. Y aquí podemos ver estas dos fotografías donde tenemos estos personajes en la cual pues son representaciones más que retratos de Giuliano de Medici y de Lorenzo de Medici. No son retratos como tal. Y se le cuestionó a Miguel Ángel, de hecho. Entonces, en el momento en que se le cuestiona, dirán, bueno, ¿por qué no se parecen a estos personajes? Y Miguel Ángel comentará, bueno, ¿y qué importancia tendrá dentro de 1000 años?
que fueran realmente, cómo fueran, perdón, cómo fueran realmente estos hombres. Esto lo dice Gombrich, lo voy a leer de nuevo. ¿Qué importancia tendrá dentro de 1000 años? ¿Cómo fueran realmente estos hombres? Entonces, es bien interesante porque esta anécdota ya pone de manifiesto cómo Miguel Ángel tiene una idea sobre su propia creación artística y lo que ésta representa. Entonces, hay una intención de perdurabilidad, pero no desde lo humano representativo, sino dentro del ámbito de lo simbólico, que a mí me parece todavía más interesante. Dentro del ámbito de lo simbólico, de lo contemplativo, lo filosófico y lo teológico, que son elementos fundamentales para entender sobre todo la pintura de Miguel Ángel, la pintura de la escultura, en general la obra de Miguel Ángel. Entonces, si bien la materialidad de la pieza permanece, al final de cuentas deja de ser el lugar de reposo de los Medici para transfigurarse en una reflexión sobre el tiempo, sobre la esperanza ante la muerte y la trascendencia del alma sobre el cuerpo. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, la materialidad es fundamental para el soporte de la pieza misma, es necesaria para soportar la idea artística de esta idea que pretende comunicar a través de estos elementos, que cada uno de ellos tiene su valor de significación, pero que a final de cuentas el soporte en sí mismo, digamos que es un poco ajeno, digamos, a esta idea final de la obra, a lo que Miguel Ángel pretende decir. Hay una especie de separación entre el soporte, que el soporte solamente es este medio matérico, yo lo vería en un sentido platónico inclusive, en el cual la materia simplemente es el soporte en el cuerpo, digámoslo en ese sentido. El cuerpo viene a ser solamente el vehículo, el soporte del alma, y en ese sentido el alma como esta idea que se está materializando a través del objeto artístico. Entonces, por eso hay esta como separación todavía entre lo material y la idea, algo que tendrá un cambio fundamental, sobre todo en el arte contemporáneo, a partir del siglo XX, donde a partir de aquí el objeto, en tanto soporte, se va a convertir además en parte fundamental del discurso artístico. Se convierte en símbolo, ya no es solamente el soporte per se, sino que también simboliza, ya empieza a tener elementos discursivos dentro de la idea que el artista está pretendiendo decir. Entonces, podremos pensar, por ejemplo, en esto, ¿no? Uno ve las escaleras diseñadas por Miguel Ángel, pero uno no ve el mármol en sí mismo. Lo mismo en el caso de esto, ¿no? De estas piezas. Uno no está viendo el mármol como mármol, estamos viendo la forma, los elementos que le están dando precisamente materialidad, decía yo, a la idea artística, que es la parte fundamental de todo esto. Y otra cosa que resulta bien importante es que el siglo XX va a romper un poco con esta idea. Entonces, digamos que mientras que en el arte tradicional todavía está esta representación o esta idea hegeliana, perdón, de la representación, en tanto eh, la obra es la encarnación de una idea. Este, Ahora, en el siglo XX, se va a cuestionar precisamente esta tradicionalidad, se va a cuestionar la inmutabilidad de la obra artística y su materialidad en todo caso también. Entonces, lo que va a haber ahora son obras de arte en las que la tecnología también va a tener una fuerte influencia dentro de la concepción misma de la obra. Esto lo vamos a ver desde Dada, lo vamos a ver con los futuristas, si bien la obra artística futurista en sí misma todavía tiene como soporte primordial la pintura, no podemos perder de vista algunas propuestas como las de Luigi Russolo, donde también se involucra el ámbito de lo sonoro, y donde inventa estos instrumentos, yo creo, los llamaría yo los primeras formas de arte sonoro, de escultura sonora, en las que y se involucra la cuestión de lo matérico, pero para generar los sonidos adecuados dentro de todo esto. Entonces, que empieza a haber incorporación de elementos tecnológicos, medios industriales, vamos a tener materiales no convencionales, desde objetos cotidianos,
Pensaríamos, por ejemplo, en el plátano, creo que sería un buen ejemplo de esto, pero también la tecnología que resulta parte fundamental de esto. Y en alguna ocasión, en otra plática, yo había comentado algo que me parece también sumamente importante, que es que la tecnología siempre ha sido inherente a la creación artística. El lienzo, el mármol, con el cincel, el martillo, son usos tecnológicos. El lienzo, junto con el cambio que se da, por ejemplo, del temple al óleo, son usos tecnológicos, el grabado es un uso tecnológico. Entonces la tecnología siempre ha estado ligada a esto y los cambios tecnológicos, por supuesto, que repercuten en los cambios artísticos. Los artistas los van a asimilar y los van a tomar y precisamente el siglo XX rompe la barrera de la idea de la tradicionalidad y la pone en crisis, precisamente permitiendo la llegada de medios no convencionales, donde la tecnología ya empieza a tener, decía yo, este valor simbólico que a mí me parece fundamental dentro de esto. El video, la tecnología digital, la inteligencia artificial, por supuesto, el arte digital y otros medios que también vamos a ver en cuestionamiento y todo esto. Entonces, lo que vamos a tener, pues, es que esto también traerá consecuencias en cuanto a la manera en la que se va a preservar esta obra, porque como sea, un cuadro entra con un restaurador y el restaurador le realizará las técnicas y los elementos que requiera para poder recuperar la obra como probablemente podía haber sido en su momento o cosas por el estilo, pero independientemente de esto, digamos que logra acercarse a la materialidad de la obra per se, en tanto la obra como era originalmente. Pero por otro lado tenemos eh, estos nuevos medios tecnológicos que también se van haciendo viejos, precisamente. Eh, Están enfrentándose a las fallas tecnológicas que tiene. La tecnología, dicen por allí, no tiene palabra. Y en algún momento dado, un equipo, una computadora, un monitor que funcionaba perfectamente, el otro día deja de funcionar. La cuestión aquí es qué y cómo vamos a conservar la obra artística cuando el soporte se hace obsoleto. Y esto empieza a traer serios, dilemas que el conservador, pues en todo caso, tendrá que plantearse. Y de ahí también, en cierta medida, el mismo artista, porque muchos artistas, por ejemplo, vamos a verlo ahorita en algunos ejemplos paradigmáticos, muchos artistas comienzan precisamente a poner de manifiesto el utilizar estos medios tecnológicos precisamente para romper con la materialidad de la obra, para romper con esta tradicionalidad, pero también, por supuesto, romper con su idea de trascendencia o de perdurabilidad. Mucho del arte contemporáneo que se hace precisamente tiene esta intención de no tener esta noción de perdurabilidad. Sin embargo, muchas de las veces es tan importante la obra que aún a pesar del propio artista resulta fundamental mantenerlos. Entonces, ahí es donde comienza a ver pues este tipo de elementos. Entonces, empieza a haber tendencias importantes en el mundo del arte. Básicamente yo plantearía líneas así como muy interesantes, las líneas tecnológicas que van en el caso del uso del video y otras líneas que abrirán pues esta idea del video que abrirá al uso del internet, de la imagen digital y otra serie de cuestiones, la computadora, por ejemplo, etcétera, y otras líneas que van por lo matérico, pero por lo matérico inestable, que va desde el uso de basura, por ejemplo, o con una tendencia ecológica muy fuerte, sobre todo ligado a la idea este, del ámbito del medio ambiente y otros elementos que son también fundamentales. Pero por otro lado también está el asunto de la instalación, que es el utilizar elementos no canónicos en el arte, que rompe con la escultura de pedestal, pero que también tiene una idea muy clara y muy específica de lo que se está planteando dentro, pues, de este ámbito discursivo de la obra, que, insisto, lo tiene el arte desde el Renacimiento o incluso desde atrás,
pero que se vuelve mucho más patente en el arte contemporáneo, o por lo menos pretende visibilizarse más dentro de esta misma noción. A mí me parece fundamental dejar esto en claro, porque discurso ha habido siempre y el arte siempre va más allá de lo que representa. No estoy viendo yo una última cena que simplemente me está representando una cuestión netamente religiosa, sino que puede tener un discurso político, social, económico, qué sé yo, incluso técnico, más allá de la misma representación como tal. Entonces, y una de las líneas fundamentales es el ámbito del videoarte, que empieza a utilizar el video me refiero a la imagen de televisión particularmente, no el cine, eso sí hay que ser muy claros. Mm, el video como una crítica y un punto de resistencia al dominio de la televisión comercial como un aparato de control social e ideológico. Hay una crítica ante la televisión comercial y cómo esta televisión comercial produce espectadores pasivos, por un lado, pero también homogeneización cultural. Ahora ya me estaba trabando. Homogeneización cultural, un consumo inmediato. ¿Sí? Hay una crítica a la pasividad y la recepción inmediata, básicamente, y sobre todo a crítica. Entonces vamos a tener distintos artistas como Nam June-paik, de hecho, será tal vez considerado el padre del videoarte, y y en ese sentido, él es quien además incorpora los medios tecnológicos y va a hacer planteamientos sumamente interesantes que en gran medida van a anteceder la idea de esta carretera de información a la cual todos vamos a estar conectados muchísimos años antes de que el Internet se volviera algo popular y activo en nuestras vidas. Como actualmente lo es. Bill Bayola, otro de los grandes artistas que tiene muy poquito que falleció, no sé si el año pasado, y Wolf Bostel, quien también será uno de los principales artistas dentro de esta línea. Y la intención del videoarte es precisamente subvertir la imagen tradicional del video como entretenimiento y generar una reflexión crítica. Y en ese sentido tenemos obras de arte fundamentales, una de ellas, tal vez de las más interesantes, de una de tantas, de Nam June-paik, por ejemplo, TV Buda, donde básicamente es una escultura de un Buda, que además es interesante. ¿Por qué Buda? Porque Buda representa también esta idea de lo contemplativo, de todo este asunto, de esta conexión con la naturaleza, con la fisis, con el cosmos y toda serie de cuestiones, pero se enfrenta a la imagen de Buda, o perdón, la escultura de Buda, se enfrenta con su propia imagen que se está proyectando en tiempo real a través de una cámara de circuito cerrado, lo cual reflexiona sobre el tiempo, la tecnología y sobre lo sagrado también. Entonces, pero el detalle con esto, y son los planteamientos que voy a comentar un poco más adelante, es justo cómo es que em, se tienen televisiones ya viejitas. Bueno, como ustedes sabrán, cuando se viene el cambio de la TV analógica a la TV digital, pues muchas televisiones quedaron obsoletas precisamente porque ya no hay manera de poder ver estos programas de televisión que están actualmente y que podemos ver eh, por streaming o todo esto, sino a través de una conexión especial y que me transforme esta señal y todo esto. Hay por ahí un micrófono abierto, si pudieran cerrarlo por fin, porque de pronto como que me distraigo. Y y precisamente, este, la cuestión aquí es que el videoarte permite una cierta promiscuidad porque trabaja con otro tipo de propuestas como la instalación, la fotografía, la pintura, la escultura. No es excluyente, permite una serie de cuestiones. Pero el detalle que yo decía, el mayor problema, el mayor desafío es como la tecnología analógica ya no funciona. Entonces, hoy está en desuso. ¿Y cómo se puede mantener esta estática, perdón, esta estética de la obra, en una época en la que este tipo de elementos ya no funcionan? Entonces, em,
digamos que en ese sentido, ¿hasta dónde podríamos plantear esta misma noción, esta misma intención cuando yo tengo una imagen analógica ante una imagen digital? A lo mejor aquí no hay tanto problema como en otro tipo de obras, pero sí ya me empiezan a hacer planteamientos bastante importantes dentro de toda esta cuestión. Hay otro tipo de obras, por ejemplo, Tex Rain de Camille Lauterbach, por ejemplo, no tengo una imagen de esto, donde se proyectan letras y rebota en la silueta del espectador, donde se requieren cámaras antiguas, software antiguo, y que puede afectar al final del día la experiencia con el usuario y que llevará pues hacia otra serie de cuestiones. Por otro lado, tenemos otras propuestas como el Ant Art, que si bien no es tecnológica en sí misma, sí requiere de elementos tecnológicos para poderse llevar a cabo. Para empezar, en Antart se realizan obras que van a utilizar piedras, agua, tierra, directamente elementos de la naturaleza en el paisaje natural. Este, y que estos elementos van a ser los soportes específicos y los materiales específicos de la obra artística, con una intención también que resulta fundamental, que es el hecho de potenciar a la naturaleza, por un lado. Hay una respuesta también crítica al mercantilismo en el arte, porque la intención es que la obra artística, que es, sí, el paisaje trabajado por el ser humano, por estos medios tecnológicos, es muy, muy complejo. Se requieren palas mecánicas, diferentes tecnologías que se utilizaron en su tiempo. Hoy ya no se hace esto, este, pero que modificaban este paisaje con la intención de que la misma naturaleza, con sus propias características, sus propios comportamientos, pues en algún momento destruyeran a la obra misma. Entonces, hay esa intención de lo efímero dentro de la obra. Es la integración del arte como entorno natural, pero donde la erosión, el cambio climático, los propios procesos naturales terminan destruyendo la obra. Entonces, por eso hablaba yo, se busca reafirmar y potenciar la naturaleza, que si bien es modificada por la mano del hombre, en tanto esta materialización de la obra se manifiesta a partir de sus propios procesos. Entonces, hay una intención de eliminar el antropocentrismo, potenciando precisamente los elementos de la naturaleza. Y en ese sentido, bueno, hay distintos artistas: Robert Smithson, Richard Long, Nancy Holt, entre muchos más. este, pero particularmente tal vez el más importante sea Robert Smithson, una de sus obras más famosas, que aún perdura. Curiosamente, yo estoy hablando de lo efímero, la obra todavía existe, pero ahorita también explico un poco esto. Es una gran espiral de roca en el lago Salado de Utah que desaparece y reaparece con el nivel del agua, activando el tiempo como material, como material artístico. Pero digamos que si bien la idea del sentido de transformación de la obra es precisamente lo efímero y que la obra termine destruyéndose por estas crecidas del lago, este, hoy se mantiene porque esta obra también fue financiada con fondos, me parece, no sé, yo no estoy muy seguro aquí, sí, hablar un poco de mi ignorancia. Me parece que hay fondos privados y fondos públicos que financian la obra, pero que todavía hacen que la obra se mantenga precisamente activa. Hoy es un parque que se puede visitar en cualquier momento. Algo que resulta fundamental en el Land Art es que eran obras que estaban pensadas sobre todo para estar en lugares muy alejados, de difícil acceso, que la gente no pudiera realmente acercarse tan fácilmente a ellos. La única forma de poder ver las obras era a través de aeroplanos o cosas por el estilo, helicópteros. De hecho, Robert Smithson termina falleciendo en un accidente, en un aeroplano, terminando una obra que terminan sus colegas. Pero pues al final del día, si hay este enfoque, pues, sobre todo de conservación, que como decía yo, ha sido auspiciado sobre todo por instituciones sociales, gubernamentales, y que
también en cierta medida terminan rompiendo un poco la intención final de la obra, de ser obras, decía yo, que potencian la naturaleza y convirtiéndolas en cuestiones netamente turísticas. Ignoro si cobran la entrada, me parece que no. Pero a mí me parece sumamente interesante porque yo hablaba ahorita que para acercarse a estas obras era únicamente a través de aeroplanos o helicópteros. Hoy podemos hablar de drones, por ejemplo, como pues, se puede tomar fotografías, se puede uno acercar estas obras, pero más interesante aún, pareciera hasta un poco, ¿cómo podremos decirlo? Como de predicción, que hoy podemos entrar a Google Maps y ver la obra directamente en el mapa satelital, porque se puede ver perfectamente en Google Maps, ¿no? Entonces, resulta también sumamente interesante cómo todavía tenemos el acercamiento a este tipo de obras precisamente a través de estos medios tecnológicos. Pero la cosa se va a complicar un poquito más cuando entremos al ámbito de lo digital. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una integración de entornos visuales mucho más complejos, tenemos tecnologías computacionales con las que se crean obras visuales, audiovisuales, obras multimedia, em, y que terminan permeando para que los artistas utilicen estas herramientas que resultan cada vez más útiles para ellos. Entonces, y en ese sentido, em, digamos que hay una idea, pues, en la que comienza a haber elementos de programación, algoritmos, procesamientos de datos, se generan obras inmersivas, interactivas y donde desde el punto de vista, por ejemplo, de teóricos como Donald Kuspit, predomina el código sobre la imagen. Es decir, no es la imagen en sí lo importante en una obra digital. Y creo que lo mismo podemos plantear en sus derivaciones, NetArt, o en lo que sucede hoy con la inteligencia artificial. No es la imagen per se, creo que no va por la generación de imagen, eso es realmente lo de menos, sino que tiene que ver con la cuestión del código, porque al final del día, esto ahorita que estamos, esta plática virtual que estamos teniendo, pues yo estoy aquí en este espacio, pero al final del día, ustedes están viendo una imagen únicamente a través de código que está siendo transmitido a través de un medio, de fibra óptica, de ondas electromagnéticas, qué sé yo, pero que están llegando hacia ustedes, hacia sus ojos, hacia sus oídos, a través también de conversión de código, que está modificando también en gran medida esto. Entonces, predomina el código sobre la imagen. El código, pues, es interpretado como imagen al mostrarse en pantalla, ya sea de la cámara, un monitor o un proyector. Y el gran problema con esto, el verdadero problema, es el envejecimiento, la desactualización o la discontinuidad del software y el hardware. Entonces, decíamos hace un momento, bueno, en el caso, por ejemplo, de TV Buda, bueno, pues se ve la manera de poder trabajar con esos elementos. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con obras, em, por ejemplo, como esta que vemos aquí, Van Destructo de Manfred Moore, donde hablamos aquí de código que empieza a generar diferentes secuencias y que a su vez empieza a producir estos patrones visuales, en los cuales, pues bueno, si estos patrones visuales se imprimen o de alguna manera yo los puedo materializar a través de un plotter o lo que sea, ya tengo el medio como tal dentro de esta representación. Pero si únicamente lo estoy viendo a través de pantallas, sigue siendo un medio totalmente intangible y totalmente inmaterial. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo mantienes o cómo conservas o cómo restauras en todo caso también un medio inmaterial como este, que se vuelve, decía yo, también bastante complejo dentro de esta misma noción? Entonces, se vuelve, decía yo, complejo dentro de esta misma línea y que precisamente empieza a plantear pues estos desafíos que se vuelven verdaderamente complejos. Entonces, creo que se empiezan a abrir pues
preguntas que a mí me parecen sumamente importantes y que empiezan a plantear, pues, nociones que se van a hacer todavía más complejas. Por ejemplo, en el caso del net art, en la que ahora el medio sigue siendo una computadora, es el espacio de creación, es el Internet, pero no como difusión, ¿no? No hay que entender el NetArt como que yo suba mis imágenes al Facebook o al Instagram o a alguna plataforma como tal, sino en realidad se está trabajando a partir del código como tal. Es arte creado para la red, utilizando la programación de la red, particularmente código ASCII en un momento dado, HTML en algún otro momento, y algunos otros tipos de ideas dentro de esta misma línea, pero, pero que empiezan a poner pues de manifiesto esta relación que tenemos con el Internet, con la máquina, que es precisamente hacia dónde va. Y esto me interesa sobre todo ponerlo de manifiesto, porque al final del día también es un elemento que vamos a plantear con el arte y la inteligencia artificial. Em, Al final de cuentas se está generando una noción de democratización del arte en el que cualquier persona que tenga acceso a Internet puede, a su vez, acercarse a esta obra y que genera obras interactivas. Además, la idea de la comunicación, de la telepresencia, en la que yo estando en mi computadora puedo controlar completamente lo que está pasando. Y tenemos obras sumamente importantes, artistas sumamente importantes como Bukowski, como Olia Laelina, como el colectivo Yodi, quienes trabajan a partir de códigos y estos códigos me permiten crear esta interacción con el espectador, esta idea de lo activo. En este caso, bueno, no puse un ejemplo como Yodi o Olia Laelina, que me hubiera funcionado un poquito más, sino Bukowski, pero también me interesa más por la cuestión del código, pero platico un poquito de estas ideas, por ejemplo, de Yodi o de Laelina Lialina, perdón, en las que em, la obra se va modificando a partir de algoritmos finalmente determinísticos, pero conforme yo voy metiéndome a los enlaces, a los hipervínculos que presentan esas páginas web, van metiéndome, me va siendo más inmersivo, pues en la manera en la que yo trabajo, donde, por ejemplo, algunas obras como Yodi, trabaja con la idea del glitch, en la cual cada vez que yo entro a yodi.org, se van a abrir páginas completamente diferentes, completamente al azar, y los resultados van a ser como esas pantallazos azules de Windows que todo el mundo teme, o estos em, como estas ideas de los virus informáticos, del glitch como la inestabilidad y que se convierte en parte de la poética del NetArt y algo que también va a estar en gran medida en la obra de Bukowski, donde él trabaja con el código ASCII para los que son más jóvenes, este... em, pues el código ASCII era la forma en la que se trabajaba la comunicación entre la computadora y los caracteres que se presentaban en los monitores, sobre todo las pantallas verdes, como esto que vemos aquí. Entonces, donde Bukowski, por ejemplo, hace análisis, reflexiones sobre lo efímero precisamente de la obra, hace reflexiones sobre la comunicación, sobre el lenguaje, sobre cómo a partir precisamente del código ASCII, él utiliza estos elementos que, insisto, a quienes nos tocó trabajar con código ASCII, pues lo vivimos en su momento, pero, pero que en todo caso empieza a generar estas imágenes que se mueven y que al final del día, digamos, traduce en movimiento. Uno ve escenas de películas como esta de Operación Dragón de Bruce Lee, entre otras muchas que trabaja, pero a partir únicamente del código. Si ustedes observan en la imagen, se puede ver ahí generando esta noción que precisamente pone de manifiesto la perdurabilidad también de la imagen como tal, de la intangibilidad de la imagen digital
como código, que es código al final de cuentas, pero que produce esta sensación y esta idea de movimiento, y de continuidad también dentro de esta misma idea, ¿no? Y que se vuelve también bastante interactivo. Y por supuesto que esto nos lleva a lo que será la idea del arte generativo a partir de algoritmos. También habrán otros elementos que van a entrar de antemano como parte del soporte, sobre todo algoritmos y sistemas autónomos, donde además en la obra de arte se va generando a partir de reglas predefinidas. Podremos pensar, por ejemplo, en artistas un poco más clásicos, conceptuales como Sol LeWitt, quien, por ejemplo, él sí daba algunas ideas como muy específicas de instrucciones de cómo hacer la obra y cómo montarla, al algoritmo pues, pero completamente análogo en cuanto a instrucciones, pero algoritmo al final del día, y que cada vez que se representa la obra, y lo dije así con toda la intención, pues es una obra completamente diferente en el lugar donde se ponga, aunque sea la misma obra. Sí, entonces tiene como intención investigar el proceso creativo, como un conjunto dentro de esta. Y tenemos pues algunas obras importantes como esta pieza Software Structure de Cassie Rears del 2004, donde a través de un software se van manejando estos espacios complejos y va generando diferentes obras pues prácticamente en tiempo real y que como sea, va a su vez modificando esta intención de la obra, en tanto que no va a ser nunca exactamente igual a la anterior. Entonces, esto decía, traerá como consecuencia obras completamente distintas y por supuesto también, ¿por qué no? Una, ¿cómo podremos decirlo? Em, una propuesta en la que cada obra es completamente distinta a la anterior. Entonces, se vuelve pues bastante interesante dentro de esta misma noción. Pero podremos plantear, por ejemplo, de hecho, por ejemplo, esta pieza, estaba yo aquí buscando mi acordeón, dice aquí, utiliza el entorno de programación, processing, para generar patrones visuales en constante cambio. Y como decía, van a ser distintos resultados, pero lo interesante es que el algoritmo sigue siendo el mismo. Lo que va a modificar es el resultado a partir de la idea de la misma regla, ¿no? Que era lo que yo comentaba precisamente hace un momento. Pero, y la otra parte, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Em, Claro que aquí sí habría que matizarlo. Normalmente tengo yo aquí una diapositiva que en esta ocasión no puse porque la pongo en todas las conferencias, pero donde decía que básicamente el arte donde trabajamos con computadoras, sea con música o sea artes visuales, se puede dividir en dos líneas. Por un lado, el arte por algoritmos, que siempre me va a generar obras nuevas. ¿Por qué? Porque va a estar basado en ciertas reglas, pero el resultado siempre va a ser distinto. Y por otro lado, lo que yo comentaba hace un momento, esta idea ¿cómo se llama? Del arte con inteligencia artificial, donde yo tengo una base de datos que ha alimentado la obra y que a partir de esta información, pues se generan obras con elementos, digamos, inspirados en. Y que sí van a poner de antemano, cuestiones éticas, cuestiones de propiedad intelectual, cuestiones de distinta índole, en tanto la creación como tal. Entonces, sin embargo, sí hay que plantear aquí que desde mi punto de vista el arte por inteligencia artificial, insisto, la punta del iceberg es la generación de imagen, pero a mí me parece que eso es lo de menos al final del día. ¿Por qué? Porque como sea, en gran medida, el proceso, no la imagen de que yo diga, hazme una imagen de mí de estilo Estudios Ghibli o estudio Snoopy, o estilo Snoopy o estilo Los Muppets, ¿no? Más bien es cómo llego a este resultado al final de cuentas, donde no me quedo con el resultado que me está dando la primera, sino que yo lo voy trabajando hasta obtener lo que a mí me interesa.
y que va generando un proceso intelectual que sí ya puedo ver desde un punto de vista de propiedad intelectual, pero que, insisto, está en pañales y todavía está en discusión en gran medida dentro de los ámbitos legales a nivel internacional. Entonces, y precisamente los artistas no están trabajando la inteligencia como arte, vaya, no están trabajando la inteligencia artificial únicamente para de generación de imágenes, que insisto, es solamente la parte superficial del problema. Creo que el arte que realmente va a funcionar es donde se cuestione desde la inteligencia artificial este uso, como pasa con el NetArt o como pasó con el videoarte, o incluso en gran medida con con el AntArt u otras propuestas, incluso muy anteriores. El impresionismo es una respuesta ante el realismo y el advenimiento de la fotografía, por ejemplo. El romanticismo como una respuesta a la modernidad, etcétera. Entonces, también el arte con inteligencia artificial pretende reflexionar sobre la autoría, sobre la coautoría, si se pretende, si se quiere. Hay que ser claros, una obra de arte no puede ser realización de una máquina, porque al final del día una máquina no es creativa per se, pero este asunto de la creatividad también está puesta, digamos, en duda ya también a partir de muchos algoritmos que están saliendo. Uno revisa, por ejemplo, el modelo 4.1 de ChatGPT resulta ser más creativo que el modelo 3 o 3. Sí, entonces, ¿qué significa más creativo? Habría pues allí como que matizarlo todavía, pero precisamente este tipo de obras lo que trata es de poner de manifiesto este asunto de la autoría y la creatividad en esta era de las máquinas inteligentes, pero que al final del día habría que reflexionarlo, porque si lo pensamos, está pasando hoy lo que ocurrió con la fotografía, donde se pensaba es el fin de la pintura, donde con la invención de la escritura, es el fin del pensamiento, con la invención de los libros, es el fin de la filosofía, con la invención de la imprenta, es el fin de la escritura a mano, y así como que estas tecnologías van generando esta psicosis que ahorita en gran medida también estamos viviendo. Y pensaríamos, por ejemplo, en este tipo de obras, por ejemplo, esta de Refik Anadol de 2022, Unsupervised, en la que eh, este cuate va a alimentar su inteligencia artificial con distintas obras que están, o con una muy buena cantidad de obras que están expuestas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y, y que empiezan a generar una relación inmersiva e interactiva con el espectador. Entonces va modificando también a su vez las imágenes y la interacción con el espectador. em, Perdón, la creación de las imágenes, pero a partir de la misma información que ya tiene. Entonces se convierte en una reflexión bastante interesante en tanto la idea del objeto tangible, pasivo, matérico, y esta intangibilidad a la que lleva precisamente este tipo de obras. Entre más, ¿no? Por ejemplo, yo nada más estoy poniendo este ejemplo, pero podríamos pensar, no sé, como ya para generar retratos inéditos en tiempo real, pero que no se repiten, ¿sí? Y que da esta sensación de una obra viva, mientras que el algoritmo está... Como incluso empezamos a perder la noción, conciencia de la máquina ante la inteligencia artificial y bueno, todo esto. Como una expresión artística que va a utilizar dispositivos eléctricos, electrónicos, circuitos, software, hardware como medio principal de creación. Y en ese sentido también yo hablaría de una cierta promiscuidad, porque al final del día sí habría estos elementos en los cuales yo puedo utilizar video, puedo utilizar inteligencia artificial, puedo utilizar arte digital y todos esos elementos, con todas esas tecnologías que se integran, para crear experiencias audiovisuales, interactivas, performáticas, un poco lo que pasa con esta obra de Rafik Anadol que comentaba. Y justamente lo que se busca es explorar esta relación entre la tecnología y el arte, destacando esta interacción entre los dispositivos y los espectadores. Sobre todo también cuestionar el papel de la tecnología en la sociedad
y su impacto en la percepción estética. Entonces, tenemos, por ejemplo, una obra que a mí me parece sumamente interesante, que es esta de Pulse Room de Lozano Hermer, que es básicamente una interacción efímera mediante bombillas y sensores de pulso. Básicamente es una pieza en la que llega la persona, coloca su mano en en, 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 en- en un sensor y estas luces empiezan a parpadear al ritmo de la experiencia sensorial en tiempo real. Y donde el gran desafío de conservación es mantener operativa las interfaces tecnológicas y los dispositivos de captura de pulso. Sobre todo si pensamos, por ejemplo, en la que este, se utilizaban cierto tipo de bombillas incandescentes de 300 watts cuya contaminación es impresionante. Entonces, eso lleva a otro tipo de problemas. ¿Cómo se puede conservar esta obra también teniendo en cuenta esta cuestión de la onda medioambiental y que también generará pues otro tipo de cuestiones? Llegamos pues al asunto de lo biológico y el bioarte que utiliza estos organismos vivos como soporte artístico, donde se reflexiona sobre la biotecnología, la ética de lo vivo y tenemos aquí una muy buena cantidad de artistas, Oron Katz y Natsur, que son un colectivo que se llama Tissue Culture and Arts, una de sus obras fundamentales, Victims Leather, Eduardo Kac, que es de los más famosos con su GFP Bunny, este, Gilberto Esparza, Edith Medina en México. Y aquí, básicamente, en principio era cuestionar la manipulación de la vida y los límites éticos del arte biotecnológico. Yo creo que más allá de esto, es este cuestionamiento de conceptos que consideramos inalterables, vida, muerte, este, el utilizar estos medios biotecnológicos como medios, artísticos, como soportes artísticos, pero al mismo tiempo como parte del discurso, que era lo que yo comentaba al principio. Entonces, muchas de las veces no importa tanto la conservación de lo vivo y el proceso natural, que sería tal vez lo que uno pensaría, porque muchas de esas obras resultan ser documentales. Y ahí es donde comienza a haber otra serie de cuestiones que se vuelven también bastante complejas. Uno de los ejemplos sería Big Clemens Leather, precisamente, que es una chaquetita hecha de células cultivadas y que critica el antropocentrismo y el uso de seres vivos no en el arte, aquí hay un error, en nuestra cotidianidad, nuestros textiles, en nuestra comida, en nuestros cosméticos, en nuestros champús, no sé. Entonces, cómo se cuestiona el uso de animales y sus derivados para nuestras comodidades en todo caso. Y esta pieza, Victims Leather, por ejemplo, en la cual pues básicamente es una chaqueta en miniatura que se cultiva a partir de células vivas de bovino, que cuando se encontraba en el MoMA empieza a crecer de tal manera que tiene que ser desconectada, lo cual trajo como consecuencia que el MoMA sacaron perdón, el periódico, el New York, el New York Times, sacaron desplegado, me parece que sí fue ese, que decía, el MoMA ha matado al arte. Y literalmente pues fue lo que tuvo que hacer, matar estas células, pero que son células que según Oron Katz y Yunan Sur, les llaman ellos elementos semivivos, no como tal seres vivos, como tal. ¿Por qué semivivos? Porque no son células que nazcan, crezcan y se reproduzcan por sí mismas. Es decir, no cumplen con todos los elementos de lo vivo. Viven porque fueron creadas en un laboratorio. Viven mientras estén conectadas a determinadas condiciones. Pero en el momento que esas condiciones cambien, simplemente mueren y no pueden reproducirse, no tienen manera de hacerlo. Entonces, en ese sentido, por eso los llaman elementos semivivos y que hacen cuestionamientos bastante interesantes dentro de esta misma línea. Ahora, la cuestión aquí es justamente cómo es que esto permea en el asunto de la conservación, sobre todo porque hemos dicho, la naturaleza inestable y efímera del arte contemporáneo termina desafiando la conservación tradicional. Y el otro problema, esto que ya he ido mencionando durante la plática, el asunto de cómo la obsolescencia tecnológica y el asunto de mantenerlo vivo implica nuevas estrategias. Realmente se requiere mantenerlo vivo
es parte fundamental de todo esto. Decía yo, muchas obras de arte no necesariamente terminan en elementos vivos, no necesariamente es así. Sí, muchas obras se mantienen a través del archivo, por ejemplo, ¿no? Y que lleva pues hacia otra cuestión en la cual el conservador, y lo vamos a ver ahorita, termina o tendría que también entender la archivística y toda esta cuestión para generar nuevos soportes también de mantenimiento de la obra, cuando ello lo implique. Entonces, en ese sentido, el conservador tendría que adquirir competencias de tecnología, biotecnología, documentación digital y sobre todo, y esto es fundamental, trabajar de la mano con artistas y tecnólogos. Eh, Esa me parece que es una de las tendencias más importantes, porque el artista tendría necesariamente que ir de la mano con el conservador para ver qué elementos son fundamentales dentro del discurso y qué elementos podrían modificarse sin modificar el discurso, que ese es como el gran detalle de esto, ¿sí? El problema aquí es que si yo modifico algo del soporte, ya no es la obra como tal, o ya modifico el discurso que originalmente estaba diciendo. Entonces, el artista tendría que hacer el planteamiento de qué elementos o de qué manera puedo modificar sin que el discurso cambie. Entonces, por ejemplo, uno de los enfoques que plantean algunos teóricos como John Hipólito es la idea de el enfoque de medios variables, en el cual, pues básicamente, no es preservar el objeto, sino los comportamientos de la obra. La idea, en tanto, la forma en la que éste funciona. Entonces, el soporte no es la obra como tal, sino que es uno de los medios posibles, precisamente, sobre todo cuando pensemos en una obra donde se tienen determinados circuitos electrónicos que ya no se fabrican y que ya no hay manera de conseguirlos, pero ¿cómo le hago yo ante ese tipo de cosas? Por ejemplo, en NetArt desapareció Flash de Adobe y muchas obras de arte dejaron de existir y no hay forma de poderlas echar a andar nuevamente, a menos de que se tenga Flash instalado de alguna manera en alguna computadora antigua que funcione como parte de un servidor y que yo me pueda conectar a este. Que muchas obras de estas de NetArt hay forma de poderme conectar a través de ellas y poder trabajarlas, pero finalmente son medios de conservación de la obra. Eh, Ejemplo de ello sería, por ejemplo, emular el software obsoleto y sobre todo el mantener esta noción de la documentación, que es como uno de los elementos fundamentales dentro de esto. Entonces, y en ese sentido tenemos teóricos como Claudia Coronado, por ejemplo, en CRIM, que comenta que la comprensión del arte contemporáneo requiere de un sistema de apoyo, el cual es provisto por una teoría filosófica para comprender su sentido. Y por eso es necesario reformular esos conceptos tradicionales, los cuales deben ser reevaluados para aplicarlos dentro de la instalación, dentro del videoarte, del bioarte, etcétera, estos elementos que estamos comentando. Y esto que decía yo, debe haber estrategias de colaboración de desarrolladores de software para mantener las experiencias digitales. Hoy eh, tenemos diferentes propuestas en las cuales pudiera haber software gemelo, digamos, que emule el otro software antiguo y que de alguna manera pueda mantener el funcionamiento de la obra dentro de la idea original que se tenía, pero siempre decía yo con esta colaboración del artista. Eh, Cómo se pueden mantener los archivos de código fuente y su ejecución en esos entornos antiguos. Y que como comentaba yo, pues al final de cuentas se vuelve algo muy, muy complejo. Tenemos gente como Delgado que comenta que debe haber una analogía entre el arte digital y el archivo, la archivística que comentaba yo en su momento, en la cual se mantiene de forma estable el archivo como tal para poder ser conservado de manera auténtica. Entonces, no tendríamos el resultado de la obra en tanto el soporte como tal, sino a través de su proceso de documentación. Y que bueno, en cierta medida también está un poco ligada a la idea de los medios variables de Hipólito, que también a partir de un cuestionario, esto sale a partir del trabajo que realiza con las galerías Guggenheim, se realiza un cuestionario a los artistas donde ellos van planteando qué elementos pueden ser sustituidos por qué, donde el artista decía y el conservador tienen esta fuerte relación, y que
y que va adquiriendo esta relación para se centre pues la conservación, como decía, en procesos y experiencias y no solo en el objeto como tal. Y el desafío es cómo va finalmente a adaptarse a esta constante transformación que tiene el arte contemporáneo. Y esto deja finalmente preguntas abiertas que pues finalmente no se trata de contestar ni ahorita y tal vez en algún momento, ¿no? Que se debe conservar lo efímero o se debe aceptar la idea de la transformación. Finalmente, pensemos, por ejemplo, un performance. Nosotros tenemos la documentación, el video, por ejemplo, o la fotografía, y platicamos el performance a partir de esto. Pero el performance en sí mismo ya no existe porque fue ese momento único y repetible. La otra es cómo garantizamos la autenticidad de obras inestables, cómo garantizamos la idea del discurso cuando yo estoy modificando algún elemento de la obra, del código, cómo puedo conservar también una obra que se modifica en su resultado con algoritmos determinísticos, por ejemplo, o de inteligencia artificial, que a lo mejor son de probabilidad, que me va a dar diferentes resultados, pero cuya idea precisamente es esta diferencia ante el conservador frente a esta tecnología. Pues con eso terminaría yo. Ahí está mi correo electrónico por si alguien quisiera contactarme, reclamarme o si hubiera dudas. Y pues bueno, con esto terminaría mi participación, dejando más preguntas que respuesta. Pero bueno, pues finalmente esa es como la intención de esto. Muchas gracias. Creo que tengo mi mano levantada, no sé por qué yo. Ya, me iba a preguntar yo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cousin Alejandro Rosales Peñalfaro. Muchas gracias. Los que estamos en la plataforma de Zoom pueden formular alguna consulta, alguna pregunta, una duda, pueden hacerlo utilizando el micrófono o por el servicio de mensajería del chat del Zoom. Maestro Cousin, Sí, cuando usted nos hablaba del videoarte, ahora, en estos tiempos, en estos tiempos, ¿cómo y qué papel juega la crítica del arte en relación a todo lo que nosotros podemos utilizar a través de las inteligencias artificiales y en el ámbito de las redes sociales, la crítica, maestro? No solamente el tema de la crítica, sino también aquellos trabajos, aquellos productos que se desarrollan y que no son, digamos, originales, auténticos, más porque uno piensa la crítica como algo que va a destrozar la obra o como algo que va justo a criticar y a decir, no, el crítico realmente su función está más enfocado precisamente a explicar, a dar a entender lo que es la propuesta como tal. Y en ese sentido yo decía, las propuestas artísticas a su vez pues también tendrán los críticos específicos para aterrizar todas estas ideas a un ámbito teórico que, al final de cuentas, sea entendido por la gente. Eh, Creo que lo había comentado yo en alguna de las conferencias anteriores. El arte es un sistema de comunicación que comentaba, lo dije hace un momento, es un sistema, como la ciencia, que tiene su propio lenguaje, que tiene sus propios métodos, que tiene sus propios elementos, su propia sintaxis, su propia gramática. Y por tanto, entonces, yo como artista y como espectador, como público del arte, o como crítico, o como curador, conozco o debo conocer esos códigos para poderlo interpretar. Eh, em, Igual la ciencia, lo mismo pasa. Yo no puedo entender el bosón de Higgs si no sé física cuántica, difusión, que me permiten acercarme a la idea del bosón de Higgs y me lo aterriza
digamos, para que cualquier cristiano lo entienda. Y en ese mismo orden de ideas es lo mismo en el caso del arte. De esa manera puede también hacer este planteamiento a un público también entendido dentro de esto. Y es lo que llamaríamos grupos epistémicos específicos, que son los que conocen y entienden este lenguaje artístico. Y eso es fundamental entenderlo. Pero la crítica, pues, tratará de aterrizar estos elementos del arte, estos elementos simbólicos, para que la gente en su conjunto pueda comprender de qué se trata. Y las nuevas tecnologías, por supuesto, que generarán críticas muy específicas. En el caso del bioarte, no había una crítica mucho más. Y lo que faltaba ahora era gente que no fuera el artista que teorizara la obra. En este caso, algo similar tendrá que pasar con la inteligencia artificial o con obras de arte con las nuevas tecnologías, este, que cuestionen sobre todo, pero que no podemos perder de vista que el arte tiene una noción de subversión también, que es inherente al arte, y que el artista, en todos estos ejemplos que yo puse, también pretenden subvertir precisamente a través del uso de estos códigos, de estos elementos de comunicación que, como decía, pues normalmente son entendidos por grupos epistémicos específicos también dentro del mundo del arte. Entonces, me parece que esa parte también resulta fundamental dentro de esto. No sé si queda más o menos clara esto que Sí, preguntaba. No sé. maestro, muchas gracias. Si de los que nos acompañan alguien desea formular una pregunta, por favor, una consulta, alguna duda en relación a la presentación del doctor Cousin Alejandro Rosales Peñalfaro. Eh, Maestro, en el tema de ahora, en este nuevo despertar de la inteligencia artificial, desde ese 22 de noviembre del año 2022 al día de hoy, en esa democratización que se puede trabajar a través de las diferentes herramientas de inteligencia artificial, la pregunta es en este sentido. ¿Todos los ciudadanos del mundo, todos somos artistas Mm. o es que se requiere toda una formación, toda una disciplina, una dedicación, mirando, por ejemplo, lo que usted hace, maestro Cuauhtín? Es una pregunta bastante curiosa porque, digamos, en principio cualquier persona que tenga intelecto es un intelectual. Digo, eso queda como claro. La idea del romanticismo era que cualquier persona era un artista en potencia. Ahora, eso no necesariamente es así, porque finalmente los artistas románticos tenían una formación sólida, ya sea en literatura, en pintura o en música, en lo que ellos estuvieran desarrollando. Y muchos de ellos rompían estas reglas con conocimiento de causa. Yo no puedo romper reglas nomás porque sí, porque diga yo es mi estilo, pero no las conozco, porque entonces no, simplemente no sé ni qué estoy haciendo. Eh, Como disciplina, pues sigue funcionando, pero es una que pueda pintar en un iPad ya lo hace un ilustrador. Que cualquiera que le pida a ChatGPT que me haga una imagen así o asado ya es un artista. El arte es un proceso intelectual y como proceso intelectual requiere a su vez elementos de em, yo no diría completamente de formación, que sí son necesarios, por supuesto, pero sí requiere básicamente de un trabajo constante de interpretación, ¿cómo decirlo?, cuestionamiento, em, de pensamiento crítico incluso, para poder llegar al resultado que se pretende. Por eso hablaba también del aspecto de la subversión. Eh, no toda fotografía que se hace con celular es una obra de arte, pero
yo puedo utilizar un celular y muchos fotógrafos puristas me van a colgar por esto, pero yo puedo utilizar un celular y sacar excelentes fotografías artísticas. Entonces, esa es como un poco la diferencia, porque estamos pensando un poco la idea de que es el medio lo que hace al artista y no funciona de esa manera tan sencilla. Tampoco podemos perder de vista que el arte es un sistema de poder y es un sistema completamente vertical. ¿Qué significa esto? Que como sistema vertical y de poder, ello implica que para poder ser artista se requiere de un sistema de legitimación. Es decir, yo no puedo llegar con mi linda cara y decir, ah, yo soy un artista y muestro mi obra y ya me hago un artista, ya tan tan. No, no funciona de esa manera. Yo tengo previamente que haber sido legitimado para poder ser un artista. Y estos procesos de legitimación se han ido modificando a través de la historia. Por ejemplo, había que pertenecer a la Academia de Arte, para poder ser un pintor. Si yo no pertenecía a esa academia, simple y sencillamente no podía en el siglo XVII, en el siglo XVIII. En el siglo XIX se modifica un poco esto, tratando de democratizar. Cualquier persona que pinte puede ir, pero no. Porque al final de cuentas empezó a existir una selección de obras que funcionaban y obras que no funcionaban. Muchas de ellas no funcionaban, muchas sí funcionaban, pero rompían con los cánones establecidos dentro del ámbito de lo que se consideraba ser una obra de arte. Y que empiezan a generar rupturas y empiezan a generar nuevas formas por donde se va a mover. Em, pero con una conciencia, que esa es la parte fundamental. O sea, no es yo hago esta ruptura nada más porque sí, ya tan tan. Y con lo que dije, ¿no? Yo no hago un soneto porque no es mi estilo, no lo hago porque no sé hacer sonetos, ¿sí? Pero el que yo no sepa hacer sonetos no me hace un artista disruptivo. Si yo sé hacer sonetos y puedo generar una disrupción desde el mismo soneto, eso me hace me hace ser un artista disruptivo, ¿sí? Y que pueda yo romperlo, todas estas reglas de sello con conocimiento de causa, eso me hace ser un artista disruptivo, no la falta de conocimiento. Entonces, tenemos artistas, por ejemplo, se me ocurre, Joseph Beuys, que trabaja precisamente con elementos de acción, con lo matérico, con la tecnología en cierta medida también, este, em, con elementos matéricos que no pueden ser cambiados, eso también resulta interesante. Pero el punto al que voy con esto es que Joseph Beuys a lo mejor no tiene una formación artística tan compleja. Sí, 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 conoce de diseño, conoce varias cosas así, pero independientemente de esto, este, es sumamente importante dentro de una disrupción porque conoce mucho de arte y conoce sus elementos y los rompe. No lo hace desde la ignorancia, lo cual es bastante... ¿Qué pasa entonces si yo tengo el acceso a estas tecnologías? Es exactamente lo mismo. Yo puedo tomar una fotografía en un celular, gra- sí, no, no, porque también tiene que, insisto, es algo que a lo mejor no nos gusta, pero tiene que ver con un sistema que es completamente vertical y que así funciona. Entonces, en ese orden de ideas pasa exactamente lo mismo. Yo puedo generar imágenes con ChatGPT, pero no necesariamente estoy haciendo arte. ¿Por qué? Porque también tengo que pensar que esto que estoy generando con ChatGPT tiene muchos elementos de propiedad intelectual que probablemente yo estoy violando sin saberlo. ¿Sí? Y que me lleva a otra discusión que también nos llevaría hacia otra serie hacia otra línea dentro de esto y nos rompe con la plática. Pero al final del día, decía yo, que la obra dentro de esta línea de lo digital y de la computadora, de la inteligencia artificial y esto, no está tanto en este resultado, sino en todo el proceso intelectivo que me llevó a esto. La imagen que puse del plátano. O pensemos en la caja de zapatos de Gabriel Orozco. Al final de cuentas, intelectualmente tuvieron el mismo nivel intelectual, aunque redunde, perdón, tiene el mismo nivel intelectual que tiene, por ejemplo, la tumba de los Medici o que tuvo el David de Miguel Ángel. En cuanto a nivel intelectual, no estoy hablando en cuanto a este procesamiento, a esta idea de lo matérico, de lo tangible, del proceso de elaboración, porque ese es el rollo manual, y no es la parte que fundamenta el arte, es parte del proceso, sí,
pero no es la parte fundamental dentro de esto. Entonces, este proceso intelectual es justamente hacia donde se mueve eso. Entonces, no es que todo el mundo vaya a ser un artista, no es que el arte se vaya a terminar con esto, es más bien la forma en la que el artista trabaja estas herramientas y puede generar reflexiones a partir de eso. Por eso decía yo que la generación de imágenes es apenas la punta del iceberg, es lo último, perdón, lo superficial, ¿sí? Es cómo toda la cuestión de poder llegar a un resultado donde a lo mejor ni siquiera es una imagen, sino, no sé, puede ser algún elemento mucho más complejo, puede ser la interacción con el espectador. Este, Pienso, por ejemplo, aquí caeré un poco de mi falta de memoria. Hay un artista aquí en México y que acaba de presentar obra en este, en el Laboratorio Arte Alameda, aquí en la Ciudad de México, de unas obras de unos robots con inteligencia artificial que interactúan con el espectador. Y las respuestas van siendo diferentes. Digo, mi memoria en cuanto a que no recuerdo el nombre, y acaba de presentar hace poquito una conferencia que tendré a bien después compartírsela al doctor Malpartida para que la retransmita si gusta. Me parece que está por ahí en Face y creo que sí es un poquito abierto. Y bueno, pedir el permiso también porque no me vayan a regañar por hacerlo, pero yo creo que no hay problema. Este, pero el punto es que justamente trabaja con la inteligencia artificial para generar una interacción con el espectador, ¿sí? Por eso decía, la imagen es la punta del iceberg. A mí me parece que estamos dejando la obra de arte, perdón, el arte únicamente nada más en lo visual. Y, y un gesto como en Polo, que es una obra de arte, aunque yo tenga el objeto como tal. Entonces, este, no necesariamente implica que el uso de inteligencia artificial me genere un artista en potencia. No, no va por ahí, sino más bien cómo el artista trabaja estas tecnologías y cómo estas tecnologías pueden generar estos discursos y estas obras, pero con una intención específica, que es la generación de obra artística, que eso ya modificará completamente y tendrá que pasar por este proceso de legitimación finalmente para que eso pues funcione o no funcione como una obra de arte. Yo creo que el punto aquí importante en el arte contemporáneo, y eso lo pregunté mucho a mis estudiantes, es que porque uno ve el plátano, por ejemplo, y uno dice, esto no es arte, y nos jalamos las greñas porque esto no es arte. ¿Por qué? Porque rompen nuestros paradigmas y nuestros prejuicios del arte. Eh, yo creo que más allá de esto, más que quejarme y decir que esto no es arte, es cuestionarme el por qué eso es considerado arte. Y de ahí empezar a hacer esta valoración de este tipo de obras que, bueno, ya tienen una implicación completamente distinta, sea tecnológica o no, finalmente. Y creo que lo mismo pasa, insisto, con el uso de la inteligencia artificial. Ahorita estamos viviendo este momento de incertidumbre porque apenas estamos conociéndolo y porque apenas estamos viendo por dónde va. Pero este, la inteligencia artificial para el arte existe desde los años 70 desde- y obras visuales a partir de los 80 90, ¿sí? Y donde se enseñan inteligencias artificiales a generar obras que después se materializan a través de plotters, por ejemplo, o a través de algoritmos que aprendieron a componer como Bach y componer obras estilo Bach, ¿sí? Pero con una intención específica, donde los mismos artistas han generado sus propias inteligencias artificiales. Esto antes de este boom que comentaba el doctor, antes de todo de este momento, de esta democratización de la tecnología. Y demo- yo voy a tener mayor acceso a herramientas si pago. Si me quedo con lo gratuito, me quedo con ciertos elementos muy limitados que no me van a dejar hacer más cosas. Y eso pues también tiene que ver con un ámbito netamente elitista y netamente específico y netamente vertical, tristemente, porque así funcionan las tecnologías y el acceso a ellas. Lo mismo pasaba con el NetArt, por ejemplo. Se decía, el NetArt es democrático, cualquier persona con conexión a Internet podrá entrar y podrá verlo. ¿Cuál es el problema? Que cuando eso surge en los años 90,
no toda la gente tenía conexiones a Internet y las conexiones eran realmente malas. Ya, tampoco son tan buenas, pero comparado con los años 90, la verdad es que estamos en la gloria. Insisto, lo mismo pasará con la inteligencia artificial. Habrán discursos que lo cuestionen, que lo pongan en manifiesto, que lo potencien o que lo critiquen, pero yo creo que más allá de la propia generación de imagen, hay algunos fotógrafos, lo mostré en alguna ocasión, que están trabajando fotografía de generación, con generación de inteligencia artificial y que son sumamente impresionantes, pero aquí sí hay una intención artística específica, pero están teniendo procesos de asimilación y de aprendizaje también muy complejos. En el bioarte pasa lo mismo. El bioartista requiere necesariamente no solamente el conocimiento artístico, que lo debe tener, pero también del conocimiento biológico. Si no, corre riesgos también que resultan innecesarios. Básicamente creo que por ahí iría un poco la cuestión. Muchas gracias, maestro. Voy a hacer y voy a aprovechar la ocasión. Christopher Guillén, cordiales saludos desde Arequipa, Perú. Christopher Guillén, Juan Carlos Lázaro Guillermo, aplausos ambos integrantes del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. María de los Ángeles López, excelente tema y muy bien explicado. Ha sido Gracias. muy enriquecedor escuchar al doctor Rosales. Saludos desde Texacla, México. Eh, Maestro, en relación a lo que usted sostiene y en relación a lo que usted dice, ¿no? Tener mucho cuidado con estos pesimistas en cuanto se habla todo lo que comprende el arte sobre el fin de la creatividad, que los artistas van a ser reemplazados, cuando usted está siendo bien claro en que es un aspecto visual el que hoy en día la inteligencia artificial está aportando, pero nos damos cuenta que son más, es mayor el campo del arte en relación a lo que se está ocupando hoy en día las inteligencias artificiales. Eso ha quedado muy, muy claro. Y le voy a dar una idea, maestro, y para los que nos acompañan a esta presentación maravillosa del Zoom en horas posteriores va a estar en el canal y las próximas 4 semanas lo vamos a compartir en todas nuestras redes sociales. Eran unos artistas y habían trabajado una temática en un artículo científico sobre un aspecto histórico en Brasil y no se contaba imágenes de aquel tiempo. Sí habían utilizado los textos y habían utilizado los textos, los prompts, los system prompts a un nivel muy especializado, a un nivel de ingeniería, y habían generado imágenes que sí contextualizaban bien el tiempo, la época y la coyuntura, cómo lo habían desarrollado ellos. Yo realmente, después de revisar el artículo de Brasil, quedé sorprendido y un poco miré acá en el Perú, cuando no existía todavía la cámara, todavía no existía la fotografía, cómo la inteligencia artificial, estas herramientas, y como usted dice, herramientas que ellos mismos crean, que ellos mismos desarrollan con algunas empresas, con algunas instituciones, no solamente de Brasil, pero ayuda a enriquecer y a mejorar el trabajo de ellos. Sí quedé sorprendido con ese trabajo. Le cedo la palabra a usted, maestro, por favor, comentarios. Sí, realmente volvemos un poquito a esto. Al final de cuentas, no debemos perder de vista que son herramientas y como herramientas, el artista para yendo. Eso creo que es fundamental. El arte hay que entender que no podemos plantearlo con límites como tal, porque al momento en que limitemos el arte se acaba. Ahora sí acabamos la creatividad. ¿Por qué? Porque limitamos justamente esta cuestión del intelecto humano. Pienso, por ejemplo, hablando de estos peligros del Internet y todo esto que tenemos miedo ahorita con la inteligencia artificial,
hubo un artista que era un colectivo, eran dos. Ellos tomaron fotografías, literalmente tomaron esas fotografías del Facebook, que hay un disclaimer que pues al estar en internet pues se pueden usar. Toman estas fotografías y generan un sitio falso de citas. Y entonces, a partir de un match, digamos, que uno ponía su cara en la cámara y hacían el match con las fotografías y decían, ah, tú eres tanto por ciento compatible con esta persona, por el puro match de los rostros. Y hace un cuestionamiento justamente de la información, que era un sitio falso, insisto, pero sí hace cuestionamientos muy, muy interesantes. Ahora es otra vez el uso de una tecnología para potenciar reflexiones precisamente desde la herramienta misma. Y creo que eso es lo que tendrá que suceder al final de cuentas. Ahorita con la inteligencia artificial como la tenemos, yo me pregunto en un par de años qué vendrá y qué nos sorprenderá y qué miedo nos dará también, ¿sí? Entonces eso generará también a su vez nuevas reflexiones y nuevas maneras también de pensar el arte y por supuesto de pensarnos a nosotros mismos como seres humanos, porque esa es también otra de las partes fundamentales del arte. Muchas gracias, doctor Cuauhcín Alejandro Rosales Peñalfaro. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Una vez más, recordarles que cada mes nosotros tenemos 20 programas en vivo. Algunos son grabados por diferente situación, naturaleza del ponente o en el país donde se encuentre. Este es uno de ellos, Arte con Inteligencia Artificial, donde tenemos 15 profesionales de México, de Colombia y de Perú. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este sexto Seminario Internacional Arte e Inteligencia Artificial, título de lo tangible a lo autónomo, la conservación del arte contemporáneo en la era de la inteligencia artificial y la biotecnología. La misma que estuvo a cargo del doctor Cuauhcín Alejandro Rosales Peñalfaro. Él es el coordinador de este maravilloso grupo de arte con inteligencia artificial. A nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, muchas gracias, maestro. Le hacemos llegar un abrazo muy fuerte. Siempre es un privilegio, es un honor poder escuchar sus disertaciones. Sigan ustedes al maestro en el canal de YouTube del instituto. Él tiene varias presentaciones, también la presentación de su libro, y también sigan en las redes sociales al maestro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí seguimos. Gracias a todos por su atención y espero no haberlos aburrido mucho.